Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar estos dos retos que ya me han estado pidiendo de la actividad número 12 de quinto grado de secundaria. Muy bien, así que no desesperarse. Igual faltan 2 semanas contando la que viene y la subsiguiente para que esta experiencia de aprendizaje se termine. Estos fueron los dos problemitas que tienen que ver, como les digo, con medidas de localización. Empezamos. Pero antes, no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise cada vez de nuestras publicaciones y no te pierdas nada. Y pregunta por nuestro ciclo de agosto-diciembre, aún hay vacantes. Empezamos el 11 de agosto, alumno del primer al quinto grado y egresado de secundaria, y los ubicamos en el grupo 0 o en el grupo avanzado. Pregunta por nuestra propuesta. Empezamos. Bien, problema número 1. La siguiente tabla muestra los ingresos mensuales correspondientes, ojo, a 200 familias. Quiere decir que el total de observaciones o datos son 200. Acá está el ingreso familiar de 800 a 1000, de 1000 a 1200, el segundo intervalo de 1200 a 1400 y así hasta 1800. Entonces es una tabla de datos agrupados. Y el total de las frecuencias debe darnos 200, así que tenemos 32 más 44 más 58 más 46. Esta frecuencia debe completar las 200 familias. Y si tú sumas, todo esto te va a dar 180, así que para 200 falta profesor 20. Bueno, la frecuencia relativa no nos interesa. Ya para hallar, digamos, para aplicar la fórmula de los cuantiles no interesa la frecuencia relativa. Lo que sí interesa es esta frecuencia, que es la frecuencia acumulada. Como esta es la frecuencia simple, esta es la frecuencia acumulada. Ya creo que saben cómo se obtiene, ¿no? Empiezas con el mismo 32, luego vas 32 más 44, 76, 76 más 58, 134, 134 más 46, 180, y 180 más 20 te tiene que dar el total de datos acá, que sería 200. Recuerda que el total de datos es 200. Bien, ahí está, el total de datos es 200. ¿Qué nos piden? Determine el quintil 3 de la muestra. Bueno, ya hemos hablado en las clases anteriores. Hace poquito colgaba un video de reforzamiento justamente de las medidas de localización. Bien, me piden el quintil 3. Vamos a ver, como me piden el quintil 3, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Calcular o hallar la posición del quintil 3, de ese quintil 3. Y la posición tenía una formulita. Posición es igual a K por N entre N mayúscula. Bien, pero profesor, ¿qué era K? K era el quintil pedido, en este caso K es 3. N es el total de datos, total de observaciones, que sería 200. Y N mayúscula es la cantidad, digamos, de intervalos en que divide el cuantil. Profesor, como es quintil, entonces lo divide en 5 partes iguales, entonces N mayúscula sería 5. Y ahí está. Entonces recuerda, 3 porque te piden el quintil 3, 200 porque el total de datos es 200 y 5 porque el quintil divide en 5 partes iguales a toda la muestra. Bueno, así que 200 por 3 entre 5, eso te va a dar 120. O sea, la posición del quintil 3 está en el dato que ocupa el lugar 120. Y es por eso que te sirve acá la frecuencia absoluta acumulada. Tú dirías, ¿dónde está el dato de posición 120? Hasta aquí está el dato 32. Hasta aquí hay hasta el dato 76. Hasta aquí está el dato 134, profesor. Entonces, aquí en este intervalo está el dato de posición 120. ¿Por qué? Porque hasta acá llega el dato 134. ¿No? O sea, acá empieza el dato 77, 78, 79 y así hasta 134. O sea, aquí está posicionado el dato 120. Sombreamos esta partecita que sombreas con verde. Es importante para aplicar la fórmula del quintil buscado. Para cualquier, cuantil, para cualquier cuantil la fórmula es única y es esta. Muy bien, como me piden el quintil 3, acá el quintil lo vamos a representar con Q. Q sub 3, que significa quintil 3, es igual. Explico acá. Límite inferior es el límite o el número
inferior al intervalo. Como es 1200 a 1400, el límite inferior es 1200. Más W es el ancho de clase, como los intervalos van de 200 en 200, no sé si te habrás fijado, entonces W es 200. Bueno, KN entre N, esto está acá, mira, ve, KN entre N, eso es 120, 120 menos, ojo a esta, y siempre yo hago la observación acá, F mayúscula y menos 1, ¿qué significa? La frecuencia absoluta anterior. Profesor, la frecuencia absoluta acumulada anterior. La frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo es 134, pero la anterior es 76, por eso que acá se resta menos 76 entre la misma frecuencia absoluta que es el total, digamos, de familias ahí, que sería 58, por eso es que se divide entre 58. Bien, recomiendo operar acá, luego multiplicar por 200, bueno, acá mientras más decimales saques, más te aproximas a la alternativa. Bueno, yo le he puesto acá 4 decimales, 120 menos 76 entre 58, 0,7586. Por 200, sacas el resultado y luego le sumas con 1200 que está acá afuera, ¿no? Y eso te va a dar 1351,7. Ese es el quintil 3, nada más te han pedido el quintil 3, esa sería la respuesta alternativa A. Veamos el siguiente problema. Bien, problemita número 2, dice una universidad pretende premiar con becas, para ello aplica un examen y dará ese beneficio a aquellos alumnos que están en el 30% superior. De los resultados se organizó el siguiente histograma. A diferencia del problema anterior, acá me dan ya no una tabla de datos agrupados, sino más bien el histograma, que corresponde justamente, ¿no?, a datos agrupados. Puntajes de 10 a 20, la primera barra, de 20 a 30, la segunda barra, de 30 a 40, 40 a 50 y de 50 a 60, la última barra. Además, 3 alumnos que dieron dicho examen tienen por calificaciones: Arturo, 50,3 puntos, Lucía, 51,2 puntos, César, 52,5 puntos. ¿Quién o quiénes de estos 3 alumnos acceden a dicha beca? Importante este tipo de problemas porque hay universidades que hacen esto, o sea, no tanto digamos, dan las becas por el puntaje que han sacado. Su puntaje seguramente es hasta 100 puntos el examen, más bien ellos se dirigen por la cantidad de alumnos, que es la cantidad de becas que ellos pueden dar. A ellos no les interesa tanto la nota que saquen el alumno. En todas las mejores notas o más altos puntajes que hay, ellos escogen el 30% superior. ¿Quién está en el 30% superior? A ellos nada más les damos la beca, ya que aquí en este colegio, por ejemplo, hay 200 alumnos, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí se orientan. Importante saber esto. Entonces, aquí ingresa también cualquier cuantil. En este caso, profesor, están diciendo que solamente el beneficio lo tendrán los alumnos que están en el 30% superior. ¿Qué significa eso? Cada vez que a ti te piden un cuantil cuyo múltiplo es 10, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, qué sé yo, entonces lo que tienes que pensar es en los deciles. ¿Por qué en los deciles, profesor? Porque los deciles dividen al total de la muestra en 10 partes iguales. 10%, 10%, 10% y así, ¿no? Hasta que llegue el 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer decil dividirá a la muestra en el 10% inferior y en el 90% superior. ¿No ves que 10 más 90 es en el 100%? El segundo decil dividirá a la muestra en el 20% inferior y en el 80% superior. Eso lo hemos explicado. Ve el video. Hace poco he publicado uno de esos videos que refuerza esta teoría de cuantiles. Ahora, vamos a ver. Profesor, entonces estamos seguros de que tenemos que hallar el decil 7. ¿Por qué el decil 7? A ver, te explico. El decil 7, ¿por qué? Porque si yo hablo de deciles, el primer decil 10%, el segundo decil 20% inferior y así. El decil 7, ¿por qué? Porque el decil 7 dejará a la izquierda el 70% de los datos, a la izquierda están los menores datos, y profesor, del 70% para el 100% falta 30%. Entonces hacia la derecha me dejará el 30% superior. Claro que sí, ahí está, y es lo que te piden. Entonces hay que hallar el decil 7, ojo, más no es el decil 3, ¿eh? Porque muchos se pueden confundir acá, ¿no? Muchos se pueden confundir porque como piden en el 30%, pero 30% superior. Ah, es el decil 7. El decil 7, ¿por qué? Ya sabes por qué.
¿Ya? Muy bien. Entonces, profesor, hay que, en este caso, es necesario elaborar la tabla, de repente pierda tiempo y bueno, mira, ve, no es necesario elaborar la tabla de frecuencias. Si tú ves las alturas de las barras, de 10 a 20 puntos tienen 80 alumnos, de 20 a 30 tienen 40. ¿No? Ahí están las líneas, ¿no? Las alturas de 30 a 40 tienen 60 alumnos, de 40 a 50, 20 y de 50 a 60, 120 alumnos. Ahora, aquí si tú cuentas 80 más 40 más 60 más 20 más 120 te va a dar 320, o sea, hay 320 observaciones. Eso es importante porque lo vas a tener en cuenta en la fórmula. Ahora calculamos pues el decil 7. Hay que calcular, digamos, la posición del decil 7. La posición ya sabes cuál es la fórmula, K por N entre N mayúscula. Bueno, K sería el 7, ¿no? N sería el total de observaciones, que sería 320. ¿Y por qué entre 10, profesor? Porque estás hallando un decil y el decil divide a la muestra en 10 partes iguales. Por eso entre 10. Muy bien. Si haces esa multiplicación arriba y divides entre 10, te va a salir 224. O sea, está en la posición 224. ¿Dónde está el dato que ocupa la posición 224? Bueno, aquí un poquito que vas a sumar tú, ¿no? Por eso es que te he dicho, no vayas a construir una tabla porque de repente te demoras en un examen de admisión, por ejemplo. Profesor, necesito el dato 224. Va sumando y tú dices 80 más 40, hasta aquí hay 120, 120 más 60, 180, más 20, 200. Yo quiero el dato 224. Hasta acá ya está 200, entonces acá está el 224, porque aquí llega hasta el dato 320, ¿no? ¿No ves que hay 320 observaciones? Entonces el profesor está en este intervalo. El trabajo acá lo sombreo de verde. Entonces acá vas a trabajar la fórmula para hallar el decil 7. Bien, entonces decil lo vamos a representar con la letra D. La letra con que representes el nombre, eso es lo de menos, ¿ya? Así que la fórmula es la misma para cualquier cuantil que te pidan, ya sea deciles, quintiles, terciles, cuartiles, percentiles también hay. Bien, entonces decil 7 es igual. A ver, el intervalo es de 50 a 60, el límite inferior es 50 más. Ancho de los intervalos, ancho común. Profesor, van de 10 en 10, ¿no? 10, 20, 20, 30, 30. Bueno, por eso es que W es 10. Bueno, esto K por N entre N es 224, lo traes acá, es lo mismo. Menos, aquí sí tener bastante cuidado porque no tiene la tabla, ¿no? Profesor, frecuencia absoluta acumulada anterior. Pero lo sacas fácil, ¿no? ¿Te acuerdas que la frecuencia absoluta era el conteo anterior? ¿No? Era hasta el conteo anterior de la frecuencia, digamos, justamente anterior, acumulada, ¿no? Profesor, 80 más 40 más 60 más 20 es 200. Entonces la frecuencia absoluta anterior, porque esta frecuencia absoluta es 320, más no 120, me refiero a la frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí es 320, pero hasta aquí es 200. Entonces, profesor, la anterior es 200. 224 menos 200 entre la frecuencia absoluta, que sí es 120. Bueno, paréntesis, aquí, 224 menos 224, entre 120 te va a salir 24, un quinto prácticamente, que sería 0,2. 0,2 por 10, justamente te va a salir 2, más 50 que está fuera, 52. Profesor, el decil 7 es 52. ¿Qué quiere decir? Que ese dato 52 divide hacia la izquierda, deja hacia la izquierda el 70% menor y hacia la derecha el 30% mayor, porque 70 más 30% es 100%, pues, ¿no? Bien, entonces, los que tienen de 52 a más, porque hay hasta alumnos que han sacado 60 puntos, ¿no? Aquí están, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, los que tienen de 52 a más son los que van a ser becados. Ese es el 30% de los datos. Muy bien. Arturo tuvo 50,3%, no es becado. Lucía tiene 51,2%, tampoco es becado. César tiene 52,5 puntos, sí es becado. ¿No? Lucía tiene 51,2 puntos, no es becada. César sí tiene más de 52 puntos y justamente los que tienen desde 52 a más entran justamente al premio de la beca. Entonces, solamente César sería la respuesta, la marcamos por acá. Por si acaso el profesor te haya pedido, bueno, tienes que elaborar la tabla de frecuencias, bueno, ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Prácticamente este histograma se traduce a esta tabla de frecuencias. Puntaje de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Ahí está la acumulada justamente. Mira, lo que te decía, ¿no? Su propia acumulada es 320, pero la anterior es 200, ¿no? Porque hemos trabajado en este intervalo que estoy sombreando de verde, ¿no? Aquí ve.
¿no? Que era la misma barra acá que tú has sombreado, ¿no? Total de datos es 320. Profesor, la frecuencia absoluta acumulada anterior es 200, ¿cierto? ¿No? Porque acá reemplacé con 200. Muy bien, eso es. Ya estaban esperando estos dos ejercicios, los de quinto grado ya están resueltos. Nos vemos hasta la próxima.